cuando empecé el programa, pero ya estamos en internet, Alfredo. Sí. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Anda nervioso, Alfredo. No, deja poner mudo porque empieza con el clink clink y el mensajero y si de por sí amanece uno medio apendotado. Hoy con el frío. Y con el frío. Y con el frío entumido, ¿verdad? Así es. Amigos, pues gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el 98.7 de su FM en La Palestra. Raúl. En La Palestra. Gracias por acompañarnos. Alfredo, y como le habíamos anunciado desde el día de ayer, hoy vamos a tocar temas muy interesantes. Tenemos dos invitados en cabina. Primeramente es el contador público Gabriel Sánchez Astorga, director de Corporativo Gatsa, quien le atiende en todos los temas de asesoría contable, financiera. Son especialistas en los temas relacionados con el Seguro Social. Mi Gaby, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludar a toda la gente que nos acompaña a través de redes sociales y a través de la radio. Recuerda el teléfono en cabina 6699-812642. Amigos de las redes sociales, amigos de Por la Libre, amigos de Océano Noticias, amigos de Océano Noticias y desde el Burladero. Muy buenos días. Cualquier comentario, con toda confianza, ya sea aquí en... Recomendación, dudas, sugerencias. Recomendación, o mentadita, dudas. ¿no? También. Una mentadita. Una mentada ¿no? también para que nos calienten el día, ya saben. Vamos a platicar también con el licenciado José Ramón Bonilla, representante jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur, sobre el tema que está tan caliente. Ya ven que el día de ayer pues hubo bombardeos por todos lados. Desenterraron el hacha de guerra. Ahorita está en sesión permanente el Consejo General Universitario. Vamos a hablar cuál es el impacto de la reforma en la autonomía universitaria. Que por cierto, ayer el Raúl decía, el gobernador, que a él le gustaría que la elección de los directores, la elección del rector fuera mediante la votación universal. ¿Qué es esto? Que todos voten. Yo vengo de esa generación. Hace 30 años se hacían campañas políticas al interior de la UAS. A lo mejor a ustedes no les tocó o les tocó un pedacito. Y se pintaban bardas. Se pintaban bardas, se contrataban grupos musicales, se hacían carnes asadas, te tapizaban la universidad de papelería y todo, como si fuera el mendigo PRI. No, y los camiones también. Los camiones. Los transportes urbanos. Y desde entonces yo decía, ¿qué tan jugoso estará el hueso para que le metas tanta lana? Todo eso cambió. Muchos padres de familia nos pusimos contentos cuando cambió el estado de cosas. Ah, no, ahora quieren regresar a lo mismo. Pues que no se supone que están buscando ahorrar. Pero en fin, de eso y más nos lo explicará el licenciado Bonilla. Tendremos un enlace telefónico con el alcalde Edgar Augusto González Atarain. Mañana es Día de la Familia. Mañana, y el lunes... Dominguito, Día de la Familia. El lunes va a atender ya de manera fija, todos los días lunes a las 10 de la mañana, a cuánto ciudadano llegue. Arranca la atención directa a los ciudadanos. Atención directa. En el Palacio Municipal. En el Palacio. Y un enlace con César Armando Martínez Franco, titular del Departamento de Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Acaban de abrir una convocatoria. Las personas interesadas en ser cadetes de policía pueden ingresar, y nos hacen falta un friego de policías. Bastantes, ¿no? Bastantes policías. El Partido del Trabajo, ¿qué cree? Ay, qué lindos ellos, ¿no? Trae una buena... Resulta que, Gabriel, para que veas cuando rentes tus departamentos y locales que estás ahí ofreciendo, asegúrate todo. Resulta que firmaron un contrato con un bar, con una persona. Con un arrendatario. Con un arrendatario. Pues pusieron las oficinas a todo dar. Se fueron sin pagar la renta, se robaban la luz, y entonces la comisión pues les manda un exhorto para que paguen. Deben 600,000 pesos de luz, y ahora pues, y se fueron sin pagar ni la renta ni la luz. Y como Poncio Pilato, se lavaron las manos. Se lavaron las manos, y ahora el que está con la soga al cuello, pues es el arrendatario. Entonces, donde quiera hay pillos. Vamos a platicar más de eso. Y lo voy a invitar a que vean nuestras redes al rato.
nos hablaron, gracias a la gente de Chametla, Rosario, gracias por haberse comunicado con nosotros. Saludos a toda la gente del Rosario, de Escuinapa. Exacto. Saludos. Resulta que hay un centro, tienen el centro de salud y las fotos las va a ver usted en nuestro portal, porque pues aquí en la radio pues no me pueden mostrar. ¿Cómo obtienes tú un centro de salud, Gabriel, que no tiene luz, Ah, caray. que no tiene agua potable? La antigüita, A con la velas o antigüita, que donde está el registro de drenaje está roto, están cuarteadas las paredes, ahí va a ver usted las fotos. Y dices tú, no dice el gobierno que la salud es primero. Artículo 4 de la Constitución. La salud es primero, pues así está, de ese tamaño es la desatención. Ni la alcaldesa, la priista, que luego se volvió pasista y que ahora anda en Morena, Claudia Valdés, es recaudadora de rentas con Quirino, es diputada local con gracias al PRI y un montón de chuladas más, no los ha atendido. Ah, pero andaba de fiesta, la dama. Entonces no existe el centro de salud en ¿No Chametla existe para Claudia. Para Claudia. No existe. Entonces, pero en fin, vamos entrando directamente con Gabriel Sánchez Astorga. Un saludo también al notario público Moisés Rodríguez Martínez, notaría pública número 298, calle Río Culiacán, número 50, enfrente de la unidad administrativa. Y vamos entrando ya en materia. De los temas buenos, ¿no? De los temas buenos. Pues todos aspiramos a una pensión, ya lo hemos platicado aquí. Claro. Gabriel Sánchez Astorga nos ha hablado de la modalidad 40, de la modalidad 10, y ahora pues un tema que yo creo que es también sumamente interesante. ¿Una pensión es heredable? Excelente pregunta que nos han hecho varias personas y hay la inquietud. Y esto trae, esa pregunta trae otras cuestiones en el sentido de que se dan los casos de que los hijos, un ejemplo, aportan al papá para pagar la modalidad 40, o hay personas que cuidan al pensionado, primos, amigos, sobrinos, hermanos. Entonces fallece el pensionado y surge la pregunta, ¿me la puede heredar? Y algo que a mí me llama la atención en lo personal es que he visto en publicaciones de medios locales y nacionales y también en redes sociales donde dicen quiénes pueden heredar la pensión en el 2023. Desde mi particular punto de vista, esto no es correcto porque las pensiones no se pueden heredar. A pesar de que hay un documento, si tú hiciste un testamento y dijiste, ¿sabes qué? Le quiero dejar la pensión a un amigo porque ya nos tocó atender un caso de una persona que ya está pensionada y nos hizo el comentario, es que yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo a nadie, pero se lo quiero dejar a un amigo. Entonces ahí nosotros le comentamos que desafortunadamente esa cuestión de que si él le quiere heredar la pensión a su amigo no es posible. No se puede, en ese sentido las pensiones nunca hasta el día de hoy se han podido heredar. No son heredables. ¿Qué es lo que sucede cuando el pensionado fallece? Ahí viene un punto bien importante. Los beneficiarios, en este caso, abren un nuevo capítulo para obtener una pensión, pero como beneficiario, ya sea por viudez, por orfandad o inclusive por ascendencia. ¿Por qué no se pueden heredar las pensiones? Un ejemplo muy claro. Si yo tengo un dinero en el banco, vamos a decirlo, es un supuesto, 600,000 pesos, y yo hago un testamento, esos 600,000 pesos a la hora que la persona fallece por la cuestión del testamento pasan a ti, al que hayan designado. En este caso, si tú estás recibiendo una pensión mensual de un ejemplo de 8,000 pesos, no se va a pasar esa misma pensión al beneficiario. No. ¿Por qué? Porque tiene que abrir un nuevo capítulo, hacer un nuevo trámite para obtener una pensión, ya sea por orfandad, por viudez o por ascendencia, que los porcentajes van a ser mucho menores del importe que está recibiendo el pensionado, que estaba recibiendo el pensionado en su momento. Entonces por eso no son heredables, porque no recibes la misma cantidad. Tienes que hacer un nuevo trámite, el beneficiario, que eso es importante, ahorita me gustaría tocar ese tema, tiene que hacer el trámite ante el instituto, llevar cierta documentación
y ahí le van a dar una resolución de una pensión por viudez, que en este caso es el 90% de lo que estaba recibiendo el pensionado, una pensión por orfandad, bueno, que es el 20% si falleció el papá, si fallecen ambos padres, pues le dan un 30%, y la de ascendencia, cuando no hay padres, digo, cuando no hay esposa e hijos, Pero tienes padre. pero tienes padres, les toca una pensión por ascendencia que es el 20%. Es por eso que las pensiones no son no se heredan. Muy bien. En el caso de los hijos, ese porcentaje que les corresponde en caso de que los padres, de que nosotros falleciésemos, ¿es hasta que los muchachos cumplen los 20 años, de los 18 años de edad o hasta que terminen de estudiar? Hasta que terminen de estudiar, salvo en los casos que tengan alguna discapacidad, alguna enfermedad, en ese sentido, no juega la edad, sino hasta que ellos se alivien de esa enfermedad o ese padecimiento que tengan físico o psíquico. Entonces, ahí es esa excepción únicamente en el caso de los hijos. Tradicionalmente, ¿sabes qué? Hasta que cumplan 18 años o hasta los 25, siempre y cuando sean estudiantes. Raúl. Muy interesante, ¿verdad? En el caso como lo has dicho, o sea, estos temas son importantes para que la gente se informe, pero en el caso de las personas que pues están totalmente solas, aquí un poquito más para que nos puedas aclarar más este tema. Ahí en ese aspecto hemos atendido personas, por ejemplo, ya lo hemos platicado, alguien que cuida a un pensionado, pero no tiene no es pariente consanguíneo, ni lidia ascendente ni descendente. Ahí, al momento de que el pensionado fallece, ya la pensión ¿Se pierde? Se pierde. Salvo que por ahí hubiera algún porque nos comentaban también, oye, y el dinero del Afore, cuando tú te pensionas es muy raro que ya en tu Afore quede dinero, porque te pensionas, hay que recordar que se te regresa una parte de ciertas aportaciones, y la otra pasa al instituto porque de ahí te va a pagar tu pensión. Entonces ahí también, si hubiera algún dinero en la Afore, pues los beneficiarios que tengan ese derecho pueden recoger ese dinero. Entonces, has tocado, Raúl, un tema importante, los beneficiarios. ¿Qué pasa? Siempre, si no se tienen beneficiarios, el pensionado no tuvo esa delicadeza de nombrar sus beneficiarios ante el seguro, ante el Afore, pues va el que se sienta con derechos, ya sea la viuda, el hijo o los ascendientes, tienen que hacer un juicio laboral de designación de beneficiarios. O sea, fallece la persona, no hay beneficiarios registrados, bueno, es lo que tienen, no se pierde ese derecho, pero tienen que hacer ese juicio laboral de designación de beneficiarios. Te hice la pregunta porque hay casos y se dan realmente de cuando una persona es totalmente sola, no tiene beneficiarios, o está alejado de sus familiares por X o Y situación, y la persona que estuvo en el último momento, pues hay ocasiones en que se sienten con el derecho, pues, de decir, oye, pues yo lo cuidé, yo estuve aquí. Ese es un tema que podríamos tocar, lo que pasa es que no recuerdo y no tengo entendido que aquí se dé en Sinaloa, pero en la Ciudad de México hay un detalle que le llaman ley de convivencia. Es entre las personas del mismo género, ¿no? Y diferente, o sea, tú convives con una persona, por mucho tiempo, con un vecino, y si estás en ese caso, nos aplicamos a la ley de convivencia y él puede ejercer ese tipo de derechos hasta en ese sentido. Entonces, pero no aplica aquí en Sinaloa, hasta donde tengo entendido en la Ciudad de México, y no sé si todavía lo estén aplicando, pero esa ley de convivencia la quisieron hacer a nivel república, pero no tuvo mucho éxito a lo que tengo entendido. Oye, Gabriel, y en el caso de, Sí, adelante, en un caso más pícaro, ¿no? Donde el hombre tiene dos familias, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí es a los beneficiarios, por ejemplo, si tú estás casado y por alguna razón ya no congenias con tu esposa y te separas, pero no te divorcias, no hay un documento oficial en ese aspecto, pues dices, tengo concubina y tuve hijos con la concubina. Cuando en dado caso que te pensiones y fallezcas,
la esposa es la que lleva mano, y los hijos, tanto del matrimonio en sí directo, como los que hay en concubinato. Si tú estás con una concubina, ahí es importante, pues tienes que cumplir los 5 años y tener el documento de la autoridad judicial donde indique que realmente has hecho un concubinato, ¿no? Con una persona. ¿Qué pasa si tienes una concubina, 2, 3, porque saliste bravo o brava la persona? Pues ahí sí, ninguno tiene derecho, en dado caso que el pensionado fallezca, salvo los hijos. Los hijos sí están protegidos en ese sentido. Vamos a suponer, tuvimos el caso de un compañero que en paz descanse, que el día que falleció, pues le brotaron hijos. Resulta que tenía doble y triple vida. Y bueno, falleció. Sí, dime. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante de una vez, échesela. ¿Con quién tenemos el gusto? Oiga, yo me llamo Sebastián Verde. Sí, dígame, don. No alcanzo pensión, pero sí puedo sacar los apoyos haciendo los trámites correspondientes al seguro. Ahorita le responde con mucho gusto. Ponga atención, claro que sí, don Feliciano. Ándale, muchas gracias, señor. Sí. Dice don Feliciano, haciendo un paréntesis, que él no alcanza pensión, pero que si los recursos del seguro, del Afore los puede retirar. Si no alcanza la pensión, tiene que haber una resolución que se llama negativa de pensión por parte del Seguro Social. Tiene que hacer el trámite. Cuando le den la negativa, él con esa negativa puede ir al Afore y retirar los recursos del Afore. Lo que haya acumulado, ¿verdad? Exactamente, pero tiene que haber una resolución por parte del instituto y que sea, que lógicamente, negativa de pensión para poder hacer ese tipo de trámite. Saludos a mi amigo Vicente Castañeda. Un abrazo, Vicente. Estaremos en contacto, claro que sí. A Rosario Gutiérrez, a Carlitos, un saludo cordial. Nos reportamos en unos minutos más. Bien, estos temas, y tú lo sabes muy bien, Gabriel, Raúl, son temas a los que muchas personas les tenemos miedo. ¿Miedo en qué sentido? De que somos ignorantes, de que se nos complican las cosas, o que somos de mente cerrada y pues nos desespera o nos da miedo la institución. ¿Estos servicios ustedes los ofrecen? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en calle Teodoro Mariscal, número 900, en la Colonia Estadio, ahí muy cerquitas del estadio de béisbol. Y también nos pueden mandar un WhatsApp o hacernos una llamada telefónica al 6691-860659, o si gustan también nos pueden mandar un correo. El correo es lcpgabrielastorga@hotmail.com. Muy bien, le repetimos, lcpgabrielastorga@hotmail.com. Puede comunicarse por WhatsApp, o si no, ahí en la calle Teodoro Mariscal, número 900 del fraccionamiento Estadio. No vamos a batallar. Por la acera del estadio, donde está el estacionamiento, ahí derechito, luego sigue, y antes de llegar a Crinamex o al Oxxo, ahí está las oficinas. Ahora bien, Gabriel, ustedes dan, porque yo tengo una duda, o Raúl, podemos ir a hacer la cita, tú nos atiendes y todo eso, pero ustedes también dan el servicio de acompañamiento. Sí, también, claro, sí, orientamos a la gente, le explicamos, hacemos, por ejemplo, gente que nos ocupa para un proyecto de pensión, quiero ver cuánto me va a tocar de aquí a los 60, 62 años, y le damos seguimiento en ese sentido, con para que tengan una seguridad a la hora de hacer su trámite en ese aspecto. Fíjate, Alfredo, ahorita tocando el tema, te quiero comentar algo. El día 20 de enero, es importante, el día 20 de enero del 2003 hubo reformas a la ley del Seguro Social y a la ley del ISSSTE. Sí. Ahorita el tema que nos aboca es lo de la ley del Seguro Social, donde esta reforma va más que nada a incluir ciertos conceptos en cuestión de personas, donde antes la ley decía el pensionado, el viudo, ahora ya es en todos los ámbitos, es el o la. El pensionado, la pensionada, el concubino, la concubina, y algo que se da también, eso es importante para que lo sepan, personas del mismo sexo.
Ya está regulado en ley, en un decreto que se publicó el 20 de enero del 2023, cuando entró en vigor 6 meses después de su publicación, y el ISSSTE y el seguro todavía tienen 180 días más para acomodar toda su cuestión normativa, administrativa y de control interno para aplicar en lo que estamos platicando. La inclusión de conceptos de él, la y personas del mismo sexo ya va a estar contemplado en ambas leyes. Entonces es importante aquí que todas aquellas personas que tengan algún problema con la documentación, porque estamos, al final de cuentas, el Seguro Social es una agencia de seguros, ¿sí? Pública. Entonces, en nuestro país, papelito habla. Entonces, todos los documentos, actas de nacimiento, actas de matrimonio, estado de cuenta del Afore, estado de cuenta bancario, hay que tenerlos correctos, porque nos hemos encontrado casos, es que mi acta de nacimiento dice, se me llamo María, y viene MA punto. Hay que arreglar eso, porque en su credencial de lector, en sus estados de cuenta, viene María completo. Los apellidos, Valdés con S, Valdés con Z, hay que arreglarlos. Hemos atendido gente de los poblados que eso se dio un vicio tremendo, muy... oye, yo me casé nací tal fecha, pero resulta que mis documentos están en otra. Hay que arreglarlos, hacer todo lo correspondiente. Tienes todo este tiempo, 6 meses más 180 días, para arreglar todo eso, por en dado caso que tengas que hacer un trámite y estés en los supuestos de que seas mujer, hombre o persona en ese sentido, o personas que estén casadas por el mismo sexo. Así es. Oye, pues sí. Interesante, ¿no? Muy interesante, y son temas que hay que estar al pendiente. Ya ven lo que yo les platiqué, la experiencia de mi hermana. Pero el problema fue del Seguro Social y nunca le pudimos ganar. Mi hermana, certificado desde el jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, con su nombre correcto, que es María Antonieta. Y de repente, y con acta de nacimiento y todo, y en un trámite del Seguro Social, pues resultaba que de repente no existía. Y fue un trámite largo donde intervino el notario, mi amigo Moisés, padre, nos llevó casi 8 meses, publicación de edictos, y jamás recuperó el María Antonieta. Al fin quedó como María Antonia. Y todo ese proceso de recuperar los documentos es una friega, pues. Mira, te voy a platicar un caso que yo supe de una persona estando viva. Duró 2 años para arreglar toda esa documentación, corregir todos sus datos. Ahora, imagínense, amigos, ¿qué pasa si esta persona ya falleció? Ahí te quiero ver. O sea, por eso estamos a tiempo de hacer esto. No, la recomendación es que no hagan caso omiso, oídos sordos a corregir toda su documentación referente a su cuestión personal. Todo exactamente. Si estás casado, también que coincidan los nombres de tu esposa, en la cuestión de los cónyuges, porque este concepto se va a utilizar cuando sean personas del mismo sexo, cónyuges. Entonces, es importante, porque si no va a ser un problema a la hora que quieras tramitar o tus beneficiarios quieran hacer algún trámite. Incluso en el nombre de los padres también. Todo eso exactamente, correctamente escrito. Porque si son ascendientes, ahí también tienen que todo esté correcto. Suena muy simple, pero la realidad es que son cuestiones muy importantes que tienen que atender. Sí, vamos a atender esta llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué? Sí, dígame. Quiero hacer un comentario a sus invitados. Sí, diga. Yo me pensioné a los 60 años. Sí. Y en mi resolución apareció un porcentaje. Entonces, yo según yo, comencé a contar 61, 80%, 62, 85%, 63, 90%, 64, 95%. Y ya mero, el 14 de mayo cumple 85. Y yo dije, a lo mejor
el dinero de México me empareja el porcentaje, porque desde que estoy pensionado no he visto ningún aumento en mi pensión. Entonces quisiera preguntarle a los señores estos cuál es el procedimiento que hay que hacer aquí. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Aquí le comenta el licenciado Gabriel Sánchez. A lo que entendí, él ya tiene una resolución de pensión Ah. a determinada edad. A los 60. A los 60, le toca un 75% de su salario promedio en ese aspecto. Y hay que recordar que hay 3 factores importantes para la pensión: semanas cotizadas, la edad en que te piensas pensionar y el salario promedio de las últimas 250 semanas. Si a esta persona ya le dieron una resolución de pensión, ya no va a aumentar la pensión, que si al siguiente año me toca el 80, que si al siguiente me toca el 85, hasta llegar hasta el 100. No, porque ya hay una resolución de pensión, ya se determinó en el año que te pensionaste, te toca tal porcentaje, ya está esa resolución. Hay que recordar que la pensión va a aumentar, en el caso de esta persona, conforme aumente la inflación, no conforme aumente el salario mínimo, como muchas personas piensan. Hay que recordar que este año, en comparación del 2022, el salario mínimo sube un 20%, pero la inflación es de un 7.82%. Ese es el porcentaje que va a aumentar tu pensión. ¿Cómo puede cambiar la pensión? Él tiene que tiene que irse a un juicio si es que está inconforme con esa resolución, pero tiene que tener los elementos para decir por qué estuvo mal calculada por qué estuvo mal esa resolución. Un ejemplo, a lo mejor no registré un hijo que tiene derecho y ahorita sí porque no tenía la documentación en su momento. Bueno, ahí es donde puede él hacer esa inconformidad de la resolución de pensión. Pero si hay una resolución y no hay ningún elemento para que lo cambie, entonces ahí es donde no va a aumentar su pensión que en porcentaje, sino en base a la inflación. En ese sentido, cada año va a ir aumentando. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. No, muy interesante Alfredo, todo gracias esto. a todos. Yo les adelanto tema. que en unos días más, se los vamos a informar, vamos a tener una transmisión especial desde las instalaciones del Corporativo Garza, donde vamos a tocar todos estos temas y vamos a atender todas las inquietudes. Gabriel, muchas gracias. Alfredo, gracias, muy amable. Raúl, gracias, un saludo a todos. Amigos, continuamos, estamos aquí en La Palestra, 98.7 de su FM. Vamos a ver una pausa y nosotros continuamos aquí en las redes sociales. Gracias, muy amable por todo. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias, Saludos, ya se va Gabriel. Pero, Saludos a todos. ahorita llega nuestro siguiente invitado, que es el licenciado José Ramón Bonilla, que es el representante jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para tocar el caso que pues está generando mucho impacto en todo Sinaloa, que es la reforma a la autonomía universitaria. Ahorita ya está aquí José Ramón. Nos vemos, Gabriel. Pues aquí estamos, amigos. Pues muy interesante. Aquí en las redes sociales estamos muy libres, muy abiertos. Si se fijan, Alfredo toma las llamadas y los atiende. Y ya está aquí José Ramón. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, estamos en vivo en las redes sociales, ¿Cómo estás? En los portales de Océano Noticias, Por la Libre y desde el Burladero. Bien, amigos, continuamos, les decía, en lamentables condiciones, pero en muy... listo, aquí estamos. Bueno, tú me mandas mensaje y nos ponemos en contacto en chinga. Sale, ok. Bien, amigos, pues lo que te comentaba, Raúl, ahí en Chametla, resulta que está el centro de salud. Le repito, usted va a ver las imágenes. No tiene energía eléctrica el centro de salud. Se está desmoronando. Se está desmoronando. Las puertas rotas. La alcantarilla carcomida, con un pozo ahí. No hay agua potable. Y ahí atienden a las personas. No me quiero imaginar cómo los atienden. Con el esfuerzo de las gentes del patronato, del centro de salud,
y ese centro atiende aproximadamente a 4.500 habitantes de la sindicatura de Chametla y de los alrededores. Y yo les vuelvo a preguntar, a comentar lo que les dije en un momento, que no se supone que el principal derecho es el derecho a la salud, pero pues no es nada más que esté en el papel. Que se aplique. Que se aplique, pero aparte que se generen las condiciones, ¿para qué? Pues para que te puedas acceder a ese derecho. Pero y las imágenes ahí están, son contundentes. Han buscado a la alcaldesa Claudia Valdés, han buscado al gobernador y no ha habido respuesta. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y las autoridades pertinentes dónde están? ¿Qué están haciendo? Pues han de estar en la hamaca, o vaya usted a saber. Peleándose con la UAS. Peleándose con la UAS. Peleándose con la Peleándose UAS. con la UAS también. O sea, no, está ¿Listo? canijo. Ok. Muy bien, saludos a Paloma Gutiérrez. Saludos, Paloma. Y vamos entrando. Amigos, ya estamos aquí de nueva cuenta. Ya estamos aquí de nueva cuenta en redes. Estamos aquí en la plataforma. Ya calla el Rubén, por el amor de Dios. Saludos, Rubén Gómez Mariscal. Un saludo a Rubén, cordial. y a su papá también, don Rubén. A su mamá, doña Sonia, que espero que esté bien de salud. Al principio de la transmisión, a través aquí de las plataformas y también a través de la radio, le dimos a ustedes un preámbulo de lo que está ocurriendo en estos momentos, una especie de conflicto, vamos a decirlo así, donde ha metido la mano el Congreso del Estado, donde ya se subió al ring el propio gobernador y donde la Universidad Autónoma de Sinaloa pues está ahorita en sesión permanente. Y para platicar de este y otros temas, tal como se lo habíamos anunciado, ya está aquí con nosotros el licenciado José Ramón Bonilla. Él es el representante jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en la Unidad Regional Sur. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a sus radioescuchas. Muy bien, coméntanos, para la gente que no está, ¿cómo te diré? Que no alcanza a dimensionar todo esto que se vino desde el día de ayer, que se vino, pero a raíz de un proceso que ya tenía días, pues, llevándose a cabo, donde los diputados del Congreso aprobaron reformas a la Ley de Educación Superior que deben de ser homologadas a nivel federal, pero que no está, de acuerdo a un cuadro comparativo que tenemos aquí, realmente homologada de manera general a la de otros estados. Tengo entendido que diputados presentaron incluso 11 inconsistencias de carácter jurídico que no fueron atendidas. Explícanos este detalle, por favor, licenciado. Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Lo que pasa es que ahorita está ya vigente la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Se publicó el día 28 de febrero en el periódico oficial del Estado de Sinaloa y surtió efectos a partir del 1 de marzo. Esta ley debió de haber sido una armonización, es decir, un espejo, pero un buen espejo, de la Ley General de Educación Superior que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2021. Esta Ley General de Educación Superior contempla algunas novedades interesantes, ¿no?, para la educación superior y para las universidades públicas. Sin embargo, aquí el Congreso del Estado, los legisladores, o la gran mayoría de los legisladores, tuvieron a bien, ¿no?, y lo digo con sarcasmo, hacer unas incrustaciones dentro de la propia ley del Estado de Sinaloa que difieren de la Constitución y que difieren de la propia Ley General de Educación. En pocas palabras, para ir dando un preámbulo, implica una violación a la autonomía universitaria y una intervención académica, política, institucional y económica sobre las universidades públicas autónomas. Es decir, esta ley no solamente está afectando a la UAS, está afectando a la UADO y a la Universidad Autónoma Indígena de México.
hay varios artículos que son lesivos, unos más que otros. Todos son graves, pero algunos son gravísimos. Si me permiten, les digo, por poner un ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, te maneja que va a haber unas consultas a la comunidad universitaria. Ese no es el problema. De hecho, estamos de acuerdo porque la Ley General de Educación Superior incrusta las consultas ante un proceso, ante una reforma de leyes orgánicas de universidades públicas autónomas, para efecto de que la comunidad universitaria sea escuchada. Es decir, dentro de ese proceso legislativo se le puso un candado. ¿Para efecto de qué? De evitar intervenciones indebidas de poderes públicos externos sobre las propias universidades. ¿Quién fue el que propugnó por esta novedad en la Ley General de Educación Superior? El que era presidente de la Comisión de Educación del Senado, el doctor Rubén Rocha Moya. Él incrustó esta novedad de avanzada en ese momento. Incluso en entrevistas que él dio y conferencias de prensa como senador, él textualmente decía, esto se hace para evitar intervención de los poderes estatales, porque ha habido varios casos relevantes, creo que Oaxaca, él mencionaba Aguascalientes, donde los congresos locales querían dar un golpe parlamentario a las universidades, y esta fue ponerles una forma de un candado. La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa contempla esa misma consulta, pero le pusieron un aditamento bastante perverso, donde quien organiza y quien convoca esa consulta es el Congreso del Estado. Es decir, el Congreso del Estado es un proceso legislativo y él interviene directamente en la vida institucional de la universidad pública. Eso es violación al autogobierno y algo que se ha mencionado poco, pero que se llama vida interna universitaria. Es decir, ahora si quieren reformar la ley orgánica, los vamos a tener ahí adentro, ellos, poniéndote las reglas, las condiciones, los parámetros, los procedimientos, y ellos organizándola y ellos convocando. Es decir, ellos poniendo todas las condiciones para que se haga. Y pues pensando mal, es para que se haga una consulta a modo de como ellos quieren y con el resultado que ellos quieran. Exactamente. Dice, podrán ser convocados por el Congreso del Estado a comparecer para que informen bajo protesta de decir verdad y bla, 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 bla. Pues así es Feliciano, ¿no? Bueno, de hecho, aquí hay una serie de informaciones que han vertido. He visto las declaraciones, las he leído del diputado Feliciano. Por cierto, jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con el don de la ubicuidad. Porque este personaje trabajaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo no sé cómo fregados, y al mismo tiempo... No, trabajaba en la Universidad Autónoma de Zacatecas, al mismo tiempo, durante 3 años. Y digo, pues iba y venía, o tenía un clon, o qué fregados, el don de la ubicuidad, allá en Zacatecas, donde por cierto fue también presidente municipal de Fresnillo. Pero pues aquí es donde ha hecho fama, carrera política, y otra serie de cosas. Y en palabras cosas. más ligeras, doble plaza. Doble plaza, y también es universitario, pero no nada más él sino también el diputado Luque también es universitario, y que fue el personaje, yo lo decía ahí, está muy sospechosista, ¿no? Que se haya hecho la víctima, supuesto por presuntas declaraciones del rector que les dijo perros y que quién sabe qué, y va de sentido Luque allá a reunirse con el Gober y con Feliciano, pero esa es otra historia que ya le platicamos. ¿En qué otros aspectos se ve afectada también la autonomía, Ramón? Estamos hablando de el proceso de consultas, no de intromisión. Quieren también que la universidad, sus programas sean acreditados por la autoridad educativa estatal, es decir, nos quieren subordinar a la CEPIC, ¿no? A todas las universidades públicas autónomas, pero yo sé que esto va dirigido principalmente a la UAS. La pregunta es, ¿estamos negados a que nos acrediten los programas? No, por una razón, porque ya los tenemos acreditados. Y por organismos externos, los CIES. Que hacen, y que todos los años, en distintas áreas de la oferta educativa de la universidad, están interviniendo para acreditar los programas. Exactamente, el detalle aquí es, primer problema, jurídicamente no puede CEPIC intervenir en universidades públicas autónomas, UAS, UADO e Indígena de México, ¿no? La UAIM. No puede intervenir. Segundo punto, si quieres que esa autoridad estatal te esté acreditando programas, pues hablando en plata pura,
es para un chantaje político. Uh-huh. Es decir, a partir de ellos decir si se imparte educación de calidad o no se imparte educación de calidad, e inclusive una intromisión a la propia autonomía universitaria, porque el artículo 3º, fracción 7ª, muy claro, la universidad tiene derecho a ponerse sus planes y programas de estudio, y en el caso de nosotros, como no hay simulación, pues no queremos que la CEPIG intervenga. Para empezar, no está facultada, y segundo punto, nos audita en ese aspecto, de manera académica, un organismo nacional de prestigio nacional e internacional, como son los CIES. Para los que están escuchando, los CIES son los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, ¿no? Que lo cual es un organismo de prestigio que la propia SEP los reconoce como órganos acreditadores. Y en el caso de la universidad, todos los programas de nivel superior están acreditados por CIES. Y en la opinión personal, amigos, decirle que primero arreglen el desmadre que tienen ahí adentro de ese PIG, donde acaban de correr al subsecretario. Bueno, no lo corrieron, él solito se fue, pero a 5 funcionarios por presunto tráfico de plazas. Entonces, primero arregla tu casa y ya después ves otros aspectos. Licenciado Bonilla, yo le comentaba aquí a mi amigo Raúl, también aquí a Jesús, a Germán. Estamos comentando al inicio del programa. Pues yo vengo de la UAS y me tocaron aquellos tiempos, amigos, donde ni bardeado estaba. No había ni jardineras. Entraban las vacas. Se ríe Elia Clementina cuando le platico. Ahora están estudiando en una especie de paraíso en cuanto a infraestructura. Pero no solo eso. Había en esos tiempos, amigos, yo se lo he platicado, cuando se venían las campañas para director y para rector, era un despilfarro de recursos. Había campañas como si fueran del viejo PRI en las colonias. Se contrataba la tambora, se organizaban carnes asadas, se usaba el volanteo. O sea, era un despilfarro de dinero y todo. Y no había clases. ¿Por qué? Porque todos andábamos en la fiesta, en la peda, con el candidato culano. Esa es la realidad. Los afectados aquí eran los alumnos. Los alumnos. Entonces, pues se quiere, a lo que declaró ayer el gobernador, pretenden volver a lo mismo, que haya la elección universal de las autoridades universitarias. Sí, efectivamente, don Alfredo. Quieren hacer esta idea, ya lo declaró públicamente, ¿no? Inclusive está el video en internet, sí, donde tenemos que regresar a esta idea de elegir a autoridades como votación directa. Nada más que tal vez algunos de aquí no lo recuerden, yo sé que usted sí lo recuerda, sí, que los muchachos están chavos, no creo que lo recuerden. A mí sí me tocó una parte donde acá hasta en los camiones había propaganda de los candidatos a rectores. Sí, debo decirles algo. Cuando el último rector que fue elegido por votación directa universal fue Rubén Rocha Moya. Fue Rocha Moya. Y él promovió un cambio a la ley orgánica en el año de 1993 para que se dejaran de elegir por votación directa, y hizo un collage de ya no votación, se le llamaba auscultación, y se le daba un 40% de prioridad al currículo académico. Por dinámicas e inercias propias de la universidad, la auscultación en los hechos era una elección directa, es decir, se volvió con las mismas perversiones. Las carnes asadas, la falta de clases, el volanteo, el conflicto entre estudiantes, los maestros peleados, el director llegando con problemas políticos con un grupo y agraciado con otros, y era una anarquía total. Bueno, ese modelo hizo crisis, y para el año 2006, si no me falla, se cambia la ley orgánica por un proceso donde vaya permeando más la cuestión académica para poner en orden la universidad, porque estábamos bajo presión de la Secretaría de Educación Pública, donde decía eso que usted dijo: oiga, usted tiene un desastre, pongan orden. Y se trató sin sacrificar la participación, porque déjenme decirles algo, dicen que el voto se eliminó, mentira. Hasta este momento, cada unidad académica, cada escuela o facultad elige a un representante universitario, alumno y maestro, elegido por cada uno de sus pares. Y en el caso de los directores y en el caso del rector, es elegido por el consejo universitario, que está integrado por estas personas que vienen por votación directa, por los directores que venimos de un proceso de la permanente postulación, la comisión permanente, y avalado por el consejo universitario. Pero no solamente eso, sino que están representados el secretario general del sindicato como dirigente de la máxima agrupación gremial de la universidad, también tiene voz cantante. Es decir, todos los sectores
están representados. Y en uno de los libros más importantes de Occidente dicen que por sus frutos los conoceréis. El detalle está en que este modelo de ley orgánica del 2006 es el que ha logrado compaginar la participación, estudiantes, maestros, trabajadores, con permear la cuestión académica. Tan es así que habrá que preguntarse, antes de esta ley orgánica, cuántos programas estaban acreditados, y habrá que preguntarse cuántos programas están acreditados en este momento. Otra cuestión que deseo también mencionarla: ¿por qué si estamos tan mal? ¿Por qué en la hora de la pandemia la institución que participó activamente en combate a la pandemia fue la Universidad Autónoma de Sinaloa? Instalaciones, personal médico, muchos de trabajo social, ¿no? Inclusive se prestaron programas de apoyo. Y se probaron los famosos, yo no soy médico, ni tampoco químico, unos refrigeradores que se ocupaban a ciertas temperaturas, sí, para efecto de conservar las vacunas. ¿Y saben por qué esos refrigeradores están en la Universidad Autónoma de Sinaloa? Porque los investigadores, derivados de su investigación y derivados de su productividad, podían acceder a ellos, y la universidad pudo tenerlos por productividad académica. Bueno, segundo punto, y si estamos tan mal, yo creo que a muchos se les olvida, ¿por qué la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando fue el problema de la pandemia, fue la primera universidad que hizo el regreso a clases? Inclusive le ganamos con un año de anticipación a la UNAM, y no se diga a las demás universidades públicas estatales. Otra cuestión: si el rector está tan mal, ¿por qué de 34 rectores está rankeado en el lugar séptimo? Entonces, aquí lo que hay de fondo es un problema de un golpe parlamentario, ¿no? Con una gran dosis de hígado, de hepatitis de parte de los legisladores. Quieren volver y están obsesionados, ¿no? Yo lo he comentado con compañeros, es una cuestión más de índole psiquiátrica, de una obsesión que tienen con la universidad. Y lo voy a decir abiertamente porque esta ley es violatoria: artículo 3, artículo 57, artículo 59. Y aparte algo importante, ¿no? Porque no les interesa nada más la democracia. A ellos, eso dicen. Artículo 51, fracción 8. Quieren que los recursos federales que lleguen a las universidades públicas autónomas ya no lleguen Federación, Gobierno del Estado, Secretaría de Administración y Finanzas, órganos autónomos. ¿Quién creen que quieren que ahora sea quien maneje ese dinero y que después se lo suministre a las universidades? Sí. La Secretaría de Educación Pública y Cultura. Es decir, quieren el manejo del dinero. Y esa parte no lo han dicho, pero ahí está en la ley. Y es una de las cosas que se está impugnando. Entonces, aquí que vemos una intervención en el ámbito institucional, académico y económico. ¿Para efecto de qué? De causar un caos, ¿no? a la propia universidad, y no dejarla trabajar. Porque dicen ellos que estamos muy mal. Y lo digo abiertamente: el problema de la universidad es que es autónoma en el sentido estricto del término. Pregunten a la sociedad quién tiene más prestigio, si los legisladores o la universidad. Y creo que la universidad le ganamos por mucho. Que nos pregunten a los padres de familia, ¿eh? Y sobre todo a los que venimos de la universidad, de la vieja universidad. Cuando hablan de que no quieren la intromisión de entes políticos, no nos hagamos pendejos. Todas las corrientes del pensamiento político abrevan en la UAS. Un gran porcentaje de votos de Acción Nacional salieron de la UAS, de Morena también. Ahora, lo que pasa es que toda esta gente viene de aquellos viejos tiempos donde al interior de la universidad, a mí me consta, a mí nadie me lo va a contar, había 3 o 4 loquitos borrachos y la fregada, y decían: oye, pues no nos pelan, hay que hacer el movimiento, que quién sabe qué, y hacían una sigla y se metían a grillar. Yo me acuerdo que había una Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y había los partidos formales metidos en la universidad: el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PSUM también, desde antes estaba el Partido Comunista. Entonces, no nos vengan con ese cuento, pues. Los partidos políticos, todos, incluso de donde ellos vienen desde hace tiempo, han estado ahí interviniendo en la universidad. Que es correcto o no es correcto, eso yo no lo voy a juzgar. Pero ahora señalan a uno, pues. Pero esa es otra historia. Eso es punto y aparte. Licenciado, están en sesión ahorita permanente. El Consejo Universitario decidió estar en sesión permanente derivado de las violaciones graves de parte del Congreso del Estado. Y
eventualmente el gobierno Congreso del Estado y eventualmente el gobierno del Estado hacia la universidad para efecto de hacer un plan de acción de defensa de la autonomía universitaria que no va a pasar solamente por los dimes y diretes, ni tampoco por las declaraciones y la movilización, la concientización, padres de familia, alumnos, sino también va a haber una defensa jurídica de parte de la universidad y vamos a llevar este tema a juzgados federales. ¿Por qué? Afortunadamente aquí en México somos una federación y el Poder Judicial de la Federación, nosotros tenemos la confianza en que son independientes de los poderes estatales, locales. Entonces eso nos permite ir a dar la batalla legal, la batalla jurídica en una cancha neutral. Porque vamos a ser francos, ¿no? Y yo aquí lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Hablan que la universidad tiene un problema de autonomía. Yo pienso que algo que debe revisarse aquí en Sinaloa es la división de poderes. Nadie cree que hay división de poderes. Todos sabemos que el poder legislativo y el poder judicial desde el tercer piso se manejan. Y para hacer alusión a esas frases que se avientan ahora, ¿no? Es un hecho público y notorio. Y que tampoco ocupa prueba. Y todos sabemos. Yo soy abogado y también sé que los poderes y un poder local aquí está subordinado al poder ejecutivo. Digo, hablando en plata pura, ¿cuáles son los problemas de la universidad? Que efectivamente nosotros no pertenecemos a ninguno de los poderes convencionales. Y ese es el gran problema que tienen con nosotros. Y por eso hacen un golpe parlamentario, que eso es lo que es con esta ley de educación superior. Afortunadamente no está en vigor, pero no tiene la última palabra. La última palabra la va a tener el Poder Judicial de la Federación. Y ahí sí, va a estar más complicado, porque la cancha sí es neutral. Ellos están acostumbrados a jugar con su pelota, con su público, con su cancha y con su árbitro. Aquí las cosas van a ser diferentes. Aquí vamos con un árbitro neutral y vamos a cancha neutral. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Y yo les vuelvo a decir lo que les he dicho desde hace mucho tiempo. La Universidad Autónoma de Sinaloa es factor de estabilidad social en el Estado y lo ha sido desde hace 25 años, cuando menos. Y como dicen en el rancho, no le rasques al tigre. Sí, va a haber problemas. Sí. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Amigos, continuamos todavía. Vamos a un corte y regresamos. Y continuamos aquí en las redes sociales. En la palestra. Bueno, bien, pues este tema, pues seguimos aquí en las redes sociales. Este tema pues está muy amplio y pues simplemente pues que se tome aquí en cuenta pues que estos intereses sociales que sí existen por parte de pues, gobierno del Estado, por decirlo así, ¿no? De plata pura. Pues ahora, si cuando Rochamoya fue senador y puso ese candado y ahora siendo gobernador quiere quitarlo, pues es el detalle, que está de manera incongruente lo que él hizo como senador a lo que pasó ahora con la ley. Él debió de haber hecho las observaciones, pues, es que yo estoy en conciencia. No, pues en conciencia esta ley está contradiciendo una ley que él impulsó. Y el problema de esto es causar inestabilidad. Es decir, a mí se me hace increíble, ¿no?, que los poderes del Estado quieren desestabilizar a una universidad que está en un ámbito bastante tranquilo y trabajando. Desgraciadamente, pues como lo decimos aquí, esto va a causar problemas respecto con ellos, pero pues, la batalla legal se va a dar, ¿no? Y aquí lo importante es que vamos a tener árbitro neutral. Esperemos que todo marche para bien, sobre todo para la comunidad estudiantil, que es la que pues, se vería más afectada en todo esto, ¿no? Desgraciadamente son los estudiantes los que los pagan, y después tenemos a los sectores productivos, con toda la razón, reclamándonos. Yo creo que aquí don Alfredo le haber tocado aquellos, ¿se acuerda? Aquellos desplegados en los periódicos, solicito a estos profesionales de texto, menos egresados de la UAS, ¿se acuerda? Sí, bueno. A finales de los 90, principios de 2000, había esos señalamientos en los periódicos. Menos de la UAS. Menos de la UAS. Y hoy en día, afortunadamente lo contrario, los sectores productivos tienen fe en la universidad y pues por eso haremos la defensa pertinente. Instituciones médicas también. Hay todo o sea, no pueden estar pensando que la universidad se puede estar distrayendo, ¿no? Es de vital importancia y es factor de estabilidad social, pero bueno, cuando se legisla con el hígado y cuando se legisla con rencores de no sé qué, pues aquí está el resultado, ¿no?, que nos tienen metidos en esta situación. Pero dicen, es que la universidad se distrae. No, nos distraen con este tipo de cosas. Exacto. Porque tenemos que meternos a este punto. Son distractores y pues
amigos de las redes sociales, pues vamos a continuar con este tema próximamente, no lo vamos a dejar. Es algo que está muy fresquecito y pues, como dice José Ramón, se va a solucionar en la cancha neutral a nivel federal. Y pues José Ramón, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ahorita vamos a estar en enlace con el alcalde. Muchas gracias. Buenos días. Bien, continuamos. Gracias, licenciado. Ahí te está esperando también. Tenemos aquí en la línea a César Armando Martínez, quien, como les comentamos, es titular del Departamento de Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Licenciado, antes que nada, muy buenos días. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Ahorita están ustedes con la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos a la Academia de Policía. Platícanos al respecto. Antes, para que pertenezcan al cuerpo policía. Sí. Esta convocatoria pues fue lanzada desde el pasado día 20 de febrero y esta semana que viene, o sea, el día 10 de marzo, concluye la convocatoria. Ahora, las personas que nos acompañan y que estén interesadas en ingresar aquí a la academia, sí, las personas que nos acompañan y estén interesadas en ingresar a la academia. Válgame Dios, a ver, aquí. Te decía, las personas interesadas en ingresar a la academia, ¿cómo pueden acceder? ¿Qué requisitos deben de cubrir? Bueno, se nos está cortando aquí. Tuvimos un problema de comunicación, pero sí, te decía, ¿qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes? Bueno, lo vamos a intentar Lo vamos a tener próximamente. Lo vamos a traer próximamente, lo vamos a intentar un nuevo enlace con el alcalde, pues no hubo manera de entrar. Pero mañana es el Día de la Familia, Alfredo. Mañana es el Día de la Familia. Están citados a las 10 de la mañana en el Parque Central. Diversas actividades para las familias mazatlecas. Para las familias mazatlecas. Y bueno, amigos, gracias por el favor de su amable atención a todos aquellos que nos acompañaron aquí a través de la radio 98.7, a los amigos de las redes sociales, muchas gracias. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho.